nuestro canal. Desde Puebla de Los Ángeles, BCN, tu canal, nuestro canal. Desde la heroica Puebla de Zaragoza, BCN, tu canal, nuestro canal. Somos BCN y transmitimos en multiplataforma. Somos BCN, tu canal, nuestro canal. Panorama abre el espacio de la historia, de la sociedad en movimiento, de la política, el análisis plural de los acontecimientos. Sea usted bienvenido. Conduce Miguel Ángel Vázquez de la Vega. Buenos días, feliz inicio de semana, pues inicia la cuenta regresiva para que el próximo sábado en ceremonia oficial en San Lázaro se lleve a cabo formalmente la transmisión de poderes. Va a ceder la banda Enrique Peña Nieto, según comentan, se le va a entregar a Porfirio Muñoz Ledo y él va a ser el que va a tener el honor de cruzarle la banda en el pecho al señor López, todavía presidente electo de México, cuando jure el señor López, esa misma mañana del próximo sábado. Esto se supone que va a ser por ahí de las 11:30 de la mañana, pues ya será el nuevo Tlatuani, el nuevo presidente constitucional de México. Preguntas de historia a usted, a los invitados que nos acompañan, respetando la temática de Panorama. ¿Qué lugar va a ocupar el señor López como presidente de la República? ¿Cuántos presidentes de la República ha tenido México, ya contándolo a él? Es una pregunta inicial. Segunda, vamos a hablar, porque en 2 días más se cumplen 117 años de la promulgación del Plan de Ayala. Este se da un 28 de noviembre de 1911. Lleva el nombre de Ayala porque Ayala es una población del estado de Morelos, aunque realmente, si profundiza usted un poquito en la historia, ese plan se redactó y se firmó en Ayozustla, que está por allá por Huehuetlán el Chico y pertenece a territorio poblano. Por cierto, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, había anunciado tan pronto como se convirtió en gobernador. Gracias, Enrique Hernández, como siempre, tus gentilezas. A ver si publicas al ratito el desayuno de los godines, ¿no? Y todas las peripecias que tuvimos que hacer para no quedarnos en velas y con el cirio pascual. Entonces, retomando el tema, había anunciado Rafael Moreno Valle que iba a celebrar los 100 años del Plan de Ayala. Pues no, sin pena, sin gloria. Parece ser que los políticos en México no tienen memoria política. 3 preguntas concretas a usted que nos hace el favor de sumarse a esta transmisión de Panorama. Primera, ¿qué periódico de oposición fue el único que divulgó el Plan de Ayala? ¿Qué periódico de oposición fue el único que divulgó la publicación del Plan de Ayala? Segunda pregunta, distinguido poblano que el 6 de enero de 1915 elaboró una ley agraria por encomienda del Barbas de Chivo, así le decían, yo no tengo la culpa, a Venustiano Carranza Garza. Le doy un tip, era de Zacatlán. Lo más importante, ¿con qué seudónimo escribía este intelectual poblano? Son preguntas que ya están planteadas, pero pues de lo que se trata, ya sabe usted, es un ejercicio de reflexión social, no nada más de que me la pase yo hablando y lanzando preguntas, sino de que usted
tome una participación activa, emitiendo sus comentarios y puntos de vista que puntualmente leemos con la finalidad de integrarnos como sociedad y realizar un verdadero ejercicio democrático. Pero para su servidor es un honor esta mañana estar recibiendo, ayer que lancé la convocatoria abierta para ver quién deseaba venir aquí a Panorama, inmediatamente pues que se suma un distinguido alumno de la Facultad de Derecho, que me dice, me invita, adelante. Alzó la mano. Luego, como buen abogado, dice, yo voy primero, pero pues digo, por jerarquía, por amistad, por respeto, por trayectoria, porque creo que somos amigos desde hace muchos años, y sobre todo porque le reconozco una trayectoria en el ámbito académico y de las aulas. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, ya hace algunas semanas nos estuvo visualizando en Panorama. Es un honor tener esta mañana al abogado Luis Soriano Peregrina, quien es presidente de Voz Ciudadana de Derechos Humanos, y de una vez les anuncio que va a estar muy cerca colaborando, me imagino, en la agenda que van a confeccionar los de Morena o el gobierno entrante en materia de derechos humanos. Abogado Luis Soriano Peregrina, bienvenido a Panorama. Gracias, maestro. ¿Cómo está? Un gustazo. Un gusto volverlo a acompañar después de varios años que habíamos ya trabajado. Exactamente. En estos programas. Y lamentablemente siempre hay que ser congruente, maestro Soriano, en el aspecto de que no cambiar la imagen o que se transmitiera en otra estación. Hay que ser congruente siempre, ¿no? Pues sí. Y si le digo pendejo a uno, se lo digo allá y se lo digo acá. Y si le digo inteligente allá, se lo digo también acá. Entonces ya habíamos tenido algún contacto en medios de comunicación, pero sobre todo reconociendo su trayectoria en el ámbito académico, en la cátedra, y me da muchísimo gusto, maestro Soriano, que nos acompañe usted para hacer este ejercicio de reflexión colectiva o social. Gracias, maestro. Gracias. Acá estamos felices de volver a compartir micrófonos con usted. Cuatazo, ¿No? Su señor padre, un gran abogado poblano, en fin, gente que cuando platica uno con ellos se queda uno, maestro Soriano, con un grato sabor de boca de lo que aprende uno de ustedes, y recordando al maestro Ramón Soriano López, que dice, hay maestros que no dan clase, dan vergüenza. Pues sí, así lo decía, o lo dice, lo sigue diciendo. Debe seguir diciendo, ¿no? Y tiene muchísima razón, digo, que hay maestros que hasta para entrar a un grupo les tiemblan las patas, se atoran, no dominan su tema, y todavía la usanza del siglo pasado o del antepasado se pasan la hora dictándole a los pobres educandos. Nomás imagínense el perfil de ese maestro que se pase dictando una hora a los alumnos con el afán de no poder explicar los temas de alguna materia que les asignan, y esto pasa en todas las universidades. Y porque no dominan la materia, y porque también desde la directiva los ponen en materias que no es lo que suyo, no saben y que necesitan cubrir los espacios. Exacto. Y eso también es delicado. Desde luego, tema que vamos a analizar con él, pero antes de que se me venga la yugular, voy a empezar a saludar como siempre y agradecer, de veras, entrón, polémico, con muchos datos. Ya ahorita está buscando las pinches preguntas que aventé, porque me lo voy a agarrar en el tema histórico. A Jorge Hernández Aguilera. Jorgito, bienvenido a Panorama. Maestro, un gusto que ya se está haciendo costumbre, y aunada la alegría que me da siempre saludarlo, pues estar el día de hoy con dos grandes amigos que me ha regalado el movimiento social. Le agradecemos el espacio, maestro. Sabes que eres bienvenido, Jorgito. Desde los viernes pues han organizado visitas de alumnos de la Facultad de Derecho y de otras universidades, lo quiero dejar bien claro, porque no únicamente trata de invitar a alumnos de la UAP, sino de otras universidades. Y también en esta mañana el gustazo de recibir a un joven que trae un proyecto, nos va a platicar de algún proyecto para la Junta Auxiliar de la Libertad, Liverpool, como se le conocía, en donde está el volcán más pequeño del mundo, el Cuescomate,
a Ulises Sánchez Hernández. Bienvenido, Ulises. Gracias maestro. Pues empezaríamos por pedirles a cada uno de ustedes sus opiniones acerca de la importancia que tuvo en su época la promulgación del Plan de Ayala, el 28 de noviembre de 1911, y si alguno de esos principios o de lo que buscaba Emiliano Zapata Salazar en este plan tuvo alguna repercusión o algún efecto cuando se crea o se promulga la Constitución Maestro Soriano de 1917. Me gustaría que empezara Jorge. A ver, ya que es estabas... hombre de datos y estadísticas. Ya que estabas ahorita ahí... No, estaba... quiero hacer una breve aclaración porque de repente me dicen, oye, pinche Jorge, estás en el celular todo el día, le faltas el respeto al maestro, pero es para difundir A mí el no, video, yo también lo cito. Y ahorita es voy a con leer previa algunas autorización suya, maestro. Claro, claro. Hacer mención, no estaba buscando tristemente los datos de la pregunta, pero como bien menciona, 28 de noviembre de 1911, pues el líder, el caudillo del sur, un referente revolucionario, Emiliano Zapata, desconoce a Madero. Así es. Acorde a su visión, Madero había traicionado los ideales revolucionarios y no se había efectuado el reparto agrario. Más bien lo que pedía la devolución de las devolución, tierras que se las habían quitado a los campesinos la reforma, ¿no? en la comuna de Morelos desde mediados del siglo XIX, ¿no? Así es. Entonces, ¿tiene, Jorge, alguna importancia jurídica, política, el documento del Plan de Ayala? ¿Tiene alguna repercusión? Pues, y veníamos comentando con Luis en el trayecto, que erróneamente ocupé un término, ahora no recuerdo. La Constitución de la Constitución de 1917 se desprende el artículo 27, sí, que sí, posteriormente da pauta a la formación de la actual ley agraria, con la premisa de el señorón Zapata de que la tierra es de quien la trabaja, y lo comentábamos. Bueno, yo le escribía hace unos programas atrás, le decía, la tierra es de quien la trabaja, y usted acertadamente me decía, pues no siempre, ¿no? Y pues claro ejemplo en la actualidad, no únicamente en el sector agrario, sino en los demás aspectos que tienen injerencia con los recursos naturales, las minas, por ejemplo, se me viene a la cabeza Alberto Balleres, el segundo hombre más rico de México, dueño de Grupo Peñoles, dueño del Palacio de Hierro, dueño de el ITAM, que es toda la ideología neoliberal de los gobiernos de los últimos 30 años, que tienen el 70% de las explotaciones de minas, y los más beneficiados son los comandados por Trudeau, los canadienses. Pero pues los ideales zapatistas deben prevalecer, y la lucha del sector campesino e indígena la debemos de tomar ahora con esta cuarta transformación. Jorge, te pediría, ¿sabes qué? De favor, ves que ayer él me ayudó a hacer la edición del evento, me la mandó ya un poco tarde a la casa de ustedes, a mi celular, pero yo había publicado antes, Jorge, algunas de las frases más célebres de Emiliano Zapata. No hay tos, no hay gas estomacal. Ojalá me encuentres la voy a buscar algunas de las frases más célebres de Zapata, considerado también por algunos como el Atila del Sur. Perdón la interrupción que se me viene a la mente en este momento, es algo que después Sartre lo ocupó, pues cambiando las palabras. Zapata decía, prefiero morir de pie que vivir arrodillado, y es un actuar revolucionario totalmente. Coincido contigo, y sí, en el escenario, ¿por qué se da esa separación, excisión entre Zapata, la División del Norte encabezada por Doroteo Arango Arámbula? Porque Madero no cumplió de inmediato sus pretensiones y sus planteamientos, lo empiezan a dejar aislado, solo, y comete un error político tremendo, que se ve reflejado, maestro Soriano, pues en la decena trágica, ¿no? Lo fueron dejando abandonado. Hubo una entrevista famosa entre Zapata y Madero, le pedía un poco de tiempo,
pero pues los cambios eran de inmediato. Pero Hay- no sé cuál punto de vista tengo más Soriano. Ahí hay un tema que yo creo que es importante tomar en cuenta. ¿Qué pasaba en 1909, precisamente? Madero finalmente surge, es parte de las 5 o 10 familias más ricas del país en esa época, y parte de esto lo ayuda a él a terminar siendo el presidente de México. Así ¿no? es. Si traicionó o no traicionó los principios de la revolución, pues al final del día es tanto como traicionarse él mismo, Claro. a su identidad, a su familia, etcétera. En 1909 se crea el tema de donde los hacendados empiezan a determinar qué tierras son para quién. Y ahí estaba Madero, y ahí estaba la familia de Madero, y ahí estaban buscando precisamente generar este tipo de situaciones. Llega Madero a ser presidente menos de un mes antes de que Zapata generara el plan de Ayala. O sea, en el mismo mes, en noviembre, Sí, así es. toma protesta Madero, y luego viene el plan de Ayala. El plan de Ayala no se crea en 27 días, o sea, no se Desde hace luego. en este mes. Sí, El plan de sí, Ayala sí. surge desde 1909, desde el tema de la repartición de las tierras a través de los hacendados, y 2009, 2010, y se empieza a construir toda esta dinámica de rompimiento de tierras a los campesinos, y se empiezan los hacendados a beneficiarse de esto. Pero esta construcción no paró con la revolución. Y al no parar con la revolución, esto se sigue construyendo y se sigue generando. Y de repente terminamos teniendo de presidente pues a uno de los principales impulsores de esta repartición de tierras, que era Madero. Así es. Entonces Zapata, al ver esto, pues, Madero lo que debió haber hecho desde el primer día de la toma de protesta es haber roto con estos grupos hacendados, que finalmente son los grupos que lo llevaron al poder. Sí, sí, O en sea, efecto. dentro de eso hay que tenerlo claro. Y desde ahí empieza el rompimiento, no nada más con Zapata, sino con todos los grupos revolucionarios, porque finalmente Madero era parte del status quo, o lo que buscaba precisamente era que regresara el Él status encabezó quo. la dirección, la revolución con dirección burguesa. Exactamente, porque al final del día era parte de esa misma burguesía. Que hayan decidido todos los demás revolucionarios que fuera él, por su preparación, por su formación, porque no iba a ser tan golpeada la presidencia, pues al final del día la repercusión era: pon a un presidente burgués, pon a un presidente hacendado, y evidentemente su visión de gobierno va a ser de hacendado. Claro. Entonces, el tema de acelerar en estos 26, 27 días el tema de lo del plan de Ayala iba a ser una consecuencia del presidente que nombraron, porque Claro, al final de claro. cuentas es un tema Sí, de decisión. sí, sí. Eso es fundamental antes de lo del plan de Ayala. Viene todo este tema de lo del plan de Ayala, pero ¿qué pasa después? ¿O qué pasa en tiempos actuales? El tema del plan de Ayala, ¿es vigente, no es vigente? ¿Funciona, no funciona? Lo cierto es que el plan de Ayala hoy pues, es infuncional, Sí. pero su esencia y su espíritu de lo que es el plan de Ayala, el surgimiento del artículo 27, la recuperación de las tierras, de tierra y libertad, o sea, todo lo que representa esto es fundamental para el funcionamiento de este México que va a empezar a partir del sábado. El México que va a empezar a partir del sábado se vuelve genera una presencia y un presente el plan de Ayala. No el plan de Ayala en sí, que evidentemente está totalmente superado, pero sí el espíritu del plan de Ayala. De antes del 1 de diciembre del 2018, que todavía no llegamos, pero antes del 1 de diciembre del 2018, desde el momento en donde los gobiernos neoliberales de Salinas, de La Madrid, de López Portillo, de todos ellos, para acá han venido gobernando, el plan de Ayala era inexistente. Letra muerta. Pero era una herramienta fundamental donde entraba el tema de andar repartiendo tierras, ¿no? Y repartían tierras y Sí, repartían sí, sí. títulos. Ya no había ni qué repartir, pero La lo repartieron utilizaban más de cada 5 o 6 sexenio, veces. ¿no? Sigue existiendo el registro agrario nacional. Sí, O sea, sí, sí. Una siguen ambigüedad, repartiendo, una siguen contradicción, repartiendo. ¿no? Hasta la Ujú. fecha siguen entregando tierras. Sí. O sea, todavía siguen, y se vuelve un tema legal y un tema y una herramienta de sometimiento al sector rural. Corporativismo a la conducta de los Que es gobiernos. de donde la CNC se fortalece para gobernar, para que los gobiernos del PRI
se fortalezcan, Torcha. ¿no? Desde el tema, no, CNC, o sea, CNC que era como el organismo formal, oficial del PRI, o el brazo verde del PRI, y empiezan a buscar a través de la La reforma. Confederación Nacional Campesina se funda en 1936 y su primer secretario general fue Graciano Sánchez, y paralelamente también se crea la CTM, Sí, como es decir, órganos. como órganos para tener el corporativismo político de los partidos emanados de la revolución, Que ¿no? surge también el sector militar, o sea, que estaban todos los sectores del PRI, obviamente se juntan para poderlo generar, pero en este camino de lo que es el campesino, el famoso voto verde, evidentemente el plan de Ayala se volvió una herramienta política para el PRI, en beneficio de ellos y desde el Sí, corporativismo. pero usufructuarlo políticamente. Y lo vinieron haciendo. Vicente Fox lo hizo. Calderón lo hizo. Enrique Peña Nieto lo fortaleció todavía más. Esperemos que a partir del 1 de diciembre la esencia o el espíritu del plan de Ayala realmente empiece a volverse efectivo, por lo que decía Jorge, el tema de hoy ya no estamos pensando en un tema de las tierras para los hacendados, ¿no? O las grandes hectáreas para los hacendados. Hoy estamos hablando de pueblos enteros para las mineras, Exacto. para El las aeropuerto. empresas de eloicas, ¿no? O sea, todo ya hoy la conquista de México ya no se hace a través de la guerra o de la invasión, a través de la guerra. Hoy se hace a través de las empresas. Claro, y precisamente claro. esto Sí, que sí, está sin pasando, duda. esto que está pasando es fundamental. Ya el joven Oroña Perdón. 2 quiere participar, pero antes, permítemelo, Ulises, dos datos que creo que son importantes. Busca uno en los libros de historia. Esto no es ir a una botica, maestro Luis Soriano, deme una botellita para que se me quite lo pendejo, lo ignorante, no. Hay que leer y documentarse. En el mismo plan de San Luis, promulgado por Madero, le hago una pregunta a usted que nos está viendo. ¿A qué horas convocaba o qué hora había elegido o pedido Madero que se levantara el pueblo en armas el 20 de noviembre? Hasta la hora fijó en el plan de San Luis Potosí. Y lo importante, sobre todo, hay un distinguido poblano que ayudó a Carranza, Venustiano Carranza Garza, para crear la ley agraria del 6 de enero de 1915. No se vayan a reír, se lo juro, maestro Soriano, que a un político de medio pelo, invitado hace algunos meses acá a Panorama, involucrado en la cuestión agraria y la devolución de tierras, ya sabe que se ponen ropajes de defensores de los pueblos jodidos y de los pueblos. Le pregunté, oiga, ¿qué se conmemora el 6 de enero? Todavía no decía yo, de 1915. Los Santorreyes. Yo, no mames usted, con todo respeto. Pero sí, ¿no? Pues sí, pero Melchor, Gaspar y Baltasar. Y fue importante la figura, yo les voy a dar el dato, de Luis Cabrera Lobato, de Zacatlán. Y él escribía con el seudónimo de Blas Urrea en los periódicos de la época. Entonces, dejen de sacar algunas llamadas, si no luego me empiezan a Gamunán Raza, invariable, nos está viendo. Maestro Soriano Peregrina, Jorge Ocaña nos está viendo. Saludos a Andrés Salas, a Jorge Hernández Saludos. Aguilera. Maestro Soriano, tiene rating, No, sí, tiene jale. ¿Por qué no van pensando en por ahí darle un... Ya estuvo en el programa, pero le fue muy mal. Lo vi esta mañana. Es cierto, le fue bien. Jorge Coch Recalde, don Jorgito Maestro. Coch. Le mandaba un saludo previo a esta final de la Copa Libertadores. Al Sí, maestro Jorge Coch, confírmeme si va a venir a Deportes de 2 a 3 de la tarde. Aquí ves en tu canal. Un abrazote, Una maestro. vergüenza lo que ocurrió, Sí. lo que ocurrió en el Monumental de Núñez para los argentinos. Israel Manso López, saludos Ulises, ánimo. Ahorita hablamos con don Ulises. Juan Carlos Rodríguez, saludos George. Saludos, George tío. Hernández Un Aguilera. abrazote. Jorge Hernández Aguilera, desde luego nos está viendo, está acá de Metiche de invitado. Jorge, excelente programa y excelentes profesionales. Un abrazo. Don Jorge, confirme si va a venir a las 2 de la tarde para esperarlo aquí en Deportes. Quique González Pérez nos está viendo. No nomás me veas, Quique. Comprométete, escribe algún comentario. Miguel Lázaro, saludos al más gordito.
No sé quién será el más gordito, ¿A quién? ese yo. Oiga, maestro, ¿tiene algún problema que seamos de buena talla? Mire, a lo mejor nosotros tres andábamos como que caminando ese camino, pero el señor, vea los cachetes que ya tiene. Un Y día- eso no los tenía hace Era 2 deportista. meses. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Será por exceso de comida? No, les voy a contar rápidamente. Hablando un día con don Manuel Bartlett, me decía, oye, mi Jorge, político sin panza causa desconfianza. El Entonces- último de los nacionalistas, don Manuel Bartlett Díaz, es gobernador de Puebla, creo que uno de los mejores gobernadores que ha tenido Puebla, y que ahora va a ser director de la CFE, CFE. lo entrevistamos varias veces vía telefónica, pero ahora Luis Bravo, que le maneja su agenda mediática, le pide uno entrevistas a Manuel Bartlett, y Luis Bravo, poblano, está ocupado, está en una reunión, yo le paso tu recado, déjeme ver para cuándo, hábleme el mes que viene, bueno, uno lo que quiere es darles. Pues, ¿sabe qué pasa? Precisamente este mal que están teniendo los políticos de todos los partidos y de todos los niveles, es que siguen sin darse cuenta, no ellos, no los políticos, porque los políticos son más asertivos, sino los jefes de comunicación, los responsables de comunicación social de los diferentes políticos. Como que no tienen esa siguen- sensibilidad. No, pero siguen sin darse cuenta que el medio de comunicación tradicional ya tiene menos fuerza Claro. que Y ya medios de está rebasado, comunicación. ya está rebasado. Y siguen maestro ellos Luis. pensando en salir en primera plana en el Sí, periódico con que sale. Ciro, con Denise, O con... a nivel en local, fin, salir en ciertas con televisoras. canales, con las televisoras. Que eso piensan que es como lo bueno. Y siguen la gente de comunicación social de estos políticos que ahí es el camino. No se dan cuenta, y es porque finalmente manejamos nosotros redes. Redes sociales. A pesar de nuestra edad, Sí, sí, nosotros sí. manejamos No, redes. pero maestro, ¿no? yo me siento como chamaco de 25 años, aunque ya me vean como de 80, pero me siento como de 25 años, ¿no? Y no les cae el 20 a la gente de comunicación social, que son los medios de comunicación estos alternativos. Gamunán Raza México, saludos maestro, AMLO será presidente 57, 67 si no me equivoco, le corrijo la plana. No, Se- ¿de edad? 57, no, presidente en la historia Ah, de México. bien, bien. Yo tengo el dato que va a ser presidente número 67. 68. Pero me está diciendo Gamunán Raza que va a ser el 57, pues sabía 57 que no. Durán Es Hernández 60. Edgar nos está bien, saludos don Edgar, el poblano de la ley agraria es Luis Cabrera, efectivamente, Durán Hernández Edgar, buen día don Edgar, Miguel Lázaro, saludos a Jorge y al Saludos. Ule, Gamunán Raza, algo que Saludos. Zapata quería y yo confirmo con lo actual es que quería que los porfiristas no iban a cambiar, por eso había que quitarlos de puestos claves, con AMLO pasó lo mismo, estas ratas no creo que ya, no sé qué más escribió. Carlos Flores Méndez nos está viendo, en ese tiempo la revolución, la prensa era 100% porfirista, qué esperanzas que Madero tuviera algo de popularidad, la que ganó la perdió al tener gente porfirista, por eso el plan de Ayala. Don Gamunán Raza, usted que es toda una enciclopedia en la historia, dígame el nombre del periódico de oposición que le dio difusión al plan de Ayala, fue el único que divulgó el plan de Ayala. Ricardo García nos está viendo, gracias don Ricardo, compañero productor. Irma Lila, saludos Ulises. Irma Lila, saludos Ulises Sánchez. Blanca Martínez, la doctora como siempre. Gamunán Raza, 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde exactamente, pidió Madero que se iniciara el tomar las armas para derrocar al oaxaqueño Porfirio Díaz Mori. Blanca Martínez Herrera, saludos profe, le mando un fuerte abrazo, igual a sus invitados, un abrazo al licenciado Luis Soriano, qué agradable sorpresa. Vamos a saludar a la doctora Blanca Martínez, Saludos, Blanca. que lo haya invitado. Pablo Martínez nos está viendo. Gamunán Raza, por cierto, qué padre está que de nuevo en el estudio, ya que en el hotel es un desmadre de ruido, según Gamunán Raza. Sara Báez, saludos a Ulises Sánchez. Pablo Martínez, más saludos afectuosos. Marcelo Sánchez, saludos hermano Jorge Hernández Aguilera, aquí andamos. Saludos, mi hermano. Vetusto Zafico, saludos Uli. Mario Arroyo, político sin panza, genera desconfianza, Saludos, jajaja. Nos riéndose, pues le dijo don Manuel Y Bartlett. saludos a don Manuel si nos llega a ver. Puta, entonces, de mí le ha de generar mucha confianza. No, Te van a ser gobernador No, interino va a a decir, ti. a este le confieso mis una pecados. senaduría.
¿no? A Luis Soriano le confieso Yo mis soy pecados. capaz de ponerme una sotana y sí paso como ministro del culto religioso y me chingo las limosnas, ya compartimos, pero no leyó mis Ahí está, ya lo leyó Blanca. No, ya lo leímos. José Carlos, saludos mi George, un abrazo, mucho éxito. Wenceslao Río nos está viendo. Bernardo Vergara, saludos Ulises, un gran pionero con Morena, gran esperanza para los jóvenes en Puebla. Maricruz Toledo, saludos Ulises. Wenceslao Ríos, que no tenían wifi en esa época, etcétera, etcétera. Maestro, ya se dio cuenta de una cosa, Ulises no ha hablado. No. Pero ya todo el mundo lo saludó. Él es el que trae el jale de la. Entonces, a ver, don Ulises, ahora sí preséntese usted, dónde estudia, cuál es su trayectoria, en qué partido milita, dónde cobra, cuánto le pagan y qué proyecto trae entre manos. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a Jorge por la invitación. También Jorge siempre está muy pendiente de darle profusión a este tipo de proyectos, y también cada que podemos, pues siempre estamos pendientes de lo que nos sugiere Jorge. Un saludo, amigas, amigos. El motivo de la invitación que me hace Jorge es precisamente las pláticas que hemos tenido, aunque muy espaciadas. Sí nos hemos dado cuenta que coincidimos en muchas cosas. Hay sinergia, hay coincidencia. De hecho, no sé si pueda compartir un poco de la historia común, pero precisamente claro. Él fue alumno de mi padre en la Cabrera, en la preparatoria Enrique Cabrera. Su padre, Rogelio, maestro Rogelio, excelente historiador. Saludo, pa. Y director de la preparatoria. Luis Cabrera Barroso. Enrique Cabrera Barroso. Enrique Cabrera Barroso. Y curiosamente yo conocí a Ulises cuando en el periodo de tercero de preparatoria para entrar a la universidad hicimos un tour en el complejo cultural donde los estudiantes, el estudiantado expresa el sentir de sus licenciaturas. Ulises, egresado ahora ya de ciencia política, en ese momento pues me dio su perspectiva de la UAP. Y desde esas épocas ya Ulises pues apoyando u orientando mediante su experiencia a la juventud. Bueno, brevemente quería comentar eso. Gracias, Jorge. Sí, de hecho, pues la cuestión es que, bueno, ya volviendo al tema, que precisamente a partir de la experiencia que tengo en la universidad, como por el momento soy pasante, postergué la titulación por cuestiones de dedicarle tiempo y alma al proyecto de Andrés Manuel, a la cuestión de 2017-2018, a la elección. Claro. Entonces le entramos de lleno, hicimos territorio, generamos condiciones para que en las secciones que me encomendó el partido se hubiera obtenido un resultado satisfactorio, o bueno, apuntalar lo que ya se veía venir como un tsunami a favor de Andrés Manuel y del 6 de 6. Pero bueno, las anotaciones que he hecho ahorita del tema, precisamente de la carta, regresando al tema, de la carta que Luis Cabrera hace abierta a Madero, donde le sugiere, ¿no?, que la cirugía debe ser, que no le importe la sangre o los gritos, que él debe acabar con la cirugía, siendo que Madero terminó siendo ingenuo, ¿no? Siento que terminó siendo ingenuo ante la gran encomienda que se le presentaba. Como bien un error político porque no cambió la estructura porfirista. Más que revolución fue un intento de restauración. Entonces en esta restauración también quedó mal y no se llegó hasta las últimas consecuencias, siendo el plan de Ayala un refrendo por las armas de lo que era el plan de San Luis. La cuestión aquí yo creo que también es la dirección política de todos los bandos, ¿no? Una cuestión demasiado inmediata, coyuntural, ¿no? Sin una organización política fuerte o estructurada. Las estructuras se movían más que nada por sentires y demandas básicas que por una cuestión de proyecto de nación. Y sí me gustaría apuntalar lo que dice el maestro Soriano sobre la cuestión de qué validez tiene en la actualidad. Precisamente el colonialismo y el despojo de tierras ya no se da por grandes hacendados, sino que ya se da por transnacionales, por intereses corporativos globales.
Pero así también me gustaría resaltar que hubo una iniciativa, hay una iniciativa que se llama Plan de Ayala del siglo XXI, que es el que dio pie a las consultas y los foros sobre la cuestión agraria del próximo gobierno de Andrés Manuel. Entonces yo creo que el Plan de Ayala sigue vigente, pero la cuestión es también qué tanto nuestra generación puede aprender y aprehender del Plan de Ayala, ¿no? También yo creo que la historia se ha fetichizado, ¿no? Ya son cuestiones que no lo digo por nosotros, es la generación, claro, es una cuestión claro. generacional donde los referentes históricos se quedan más en una vitrina, en un pedestal, y no, por lo mismo de la estructura de la educación No en la pública, reflexión. exacto, no se genera una reflexión y se genera nada más santos y demonios, ¿no? Y se quedan en un pedestal, empolvándose. Y la historia oficialista, que es maniquea y que nos obliga a muchas ocasiones, maestro Luis, a poner etiquetas, ¿no? El apóstol de la democracia, el centauro del norte, el Atila del sur, el padre del constitucionalismo, hablando de Carranza, que él emerge como figura política hasta 1913 con el Plan de Guadalupe, oponiéndose a la dictadura y al atroz crimen que había cometido Victoriano Huerta contra Madero y contra Pino Suárez, ¿no? Claro. Pero pues es que es la obligación, si no conoces tu historia, la replanteas, la revitalizas, la revisas, verdaderamente se les hace una invitación, maestro Soriano, a gente que está en puestos públicos, puestos de elección popular, carajo, que agarran que sea un libro de los mal escritos que nos ha editado la SEP, el último de la SEP, lo he comentado acá, hay un dato ahí que dice, nomás póngase usted a pensar, ¿no? La batalla del 5 de mayo de Puebla, me queda muy claro, 1862, y en los libros de texto gratuitos le ponen 1562, o sea, los especialistas nomás se equivocaron por 3 siglos, y si los especialistas se equivocan, pueden buscar el libro, es de 4º o 5º año de primaria, le ponen Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1562. Leo otros comentarios. Wenceslao Ríos, que no tenían wifi en esa época. Manuel Santiago nos está viendo. Maestro Manuel Santiago, ya estoy comprometido, voy a su escuela, a la República Española, a dar una plática con sus alumnos el día que usted me indique. Wenceslao Ríos, pues el tema coyuntural, arriba en América, profe. Pues, el señor Enrique Hernández está puesta la de la América. Pues sabes qué, mi estimado Wenceslao Ríos, con todo respeto, yo le sigo yendo a los Diablos Rojos del Toluca, aunque hayan perdido ayer, y realmente me da lo mismo tu equipo, quien gane. Ha sido parte de cómo nos han manipulado con pendejadas, enajenado a través del fútbol, de otros espectáculos deleznables, para que no crezcamos intelectualmente. Pero si fuera el Cruz Azul estaría bien. Ah, el maestro, porque lleva 20 y tantos años sin levantar una chingada copa. Saludos, Jorge Ocaña, maestro Millors, un abrazo, mañana nos vemos en CEU. Israel Manso López, saludos. Ulises Sánchez, Ami Arenas, muy bien, Ulises. Profe, recuerde la George del miércoles. ¿Qué tenemos pendiente, Jorge? Jorge Ocaña. Dice que lo había invitado usted el miércoles. Ah, pues Jorgito. Pero no sé si pueda repetir, yo ya también la audiencia se va a cansar. Ya aburres, Jorge. Jorge es el tabasqueño. El que dice usted Noroña 1. No me cumplimos 2 años en vez en tu canal hace una semana o 2. Y me dijo Jorge Ocaña, yo le llevo el pastel, no hay ningún problema, yo soy de Macuspán, arriba el Tabasco, y Tabasco es bello, y pura madre, no llevo ni pastel ni nada. Jorge Hernández, y tomé, ¿a poco no, don Enrique nos dijo que el pastel y apenas lo está esperando? El miércoles. Felicidades al programa, saludos al amigo Luis Soriano y al hijo Jorge. El jefe. Ricardo Villafaña Jorge. los está viendo. Richie, un abrazo. Ricardo Villafaña quiere los mezcales. Gabunán Raza, el periódico, creo que era la Regeneración, no don Gabunán. Por primera ocasión se equivoca usted, Regeneración fue creación de los hermanos Flores Magón,
cuando fundan el Partido Liberal Mexicano en 1906, porque ellos encabezaban el movimiento obrero, era su órgano de difusión. Ya después vino el hijo del aguizote, el nieto del aguizote, el tataranieto. Le voy a dar el dato, porque este cuate, el único periódico de oposición que en el Porfiriato dio a conocer el plan de Ayala, fue un periódico que se llamaba El Club del Hogar. Fue el único que le dio difusión. Si me estoy equivocando, corríjanme. Maicruz Toledo, brillante Ulises, Crescencio, Carlos, excelente Ulises Sánchez, Gabonán Raza. Los Flores Magón no coincidían con Madero. Madero quería revolución política y los Magón revolución económica, la que los malditos gringos le niegan a todos los países subdesarrollados. Viridiana Regino, Uli le mando unos corazoncitos y salía yo. Carlos Crescencio te mandó corazoncitos. El músculo cardíaco. El músculo cardíaco le está enviando aquí Viridiana Regino al joven Ulises. Isaías Alep, yo, joven Aguad, nos está viendo, un saludote. Alexa Mendoza Barranca, un saludos, George. El maestro Iván García. Saludos, estuvo con nosotros el viernes pasado en Panorama. Un saludote, maestro Iván García. Saben, les expreso mis respetos. Bernardo Vergara, Ulises Esperanza para la juventud en Puebla. Eso. Maestro Luis, ya nosotros como nos ven ya cuarentones, cincuentones y todo eso, dicen, estos ya van para abajo. Ya no les sube agua al tinaco. Ya no tienen ideas lúcidas. Ya no le hacen caso a los consejos a menos que se topen con la pared. Y además ya no son millennials. Ese entreveramiento generacional, ¿usted lo sigue viendo como algo necesario, entretener personas de experiencia, de conocimiento, e ir uniendo esfuerzos con los jóvenes briosos? No ganosos, briosos, que hoy andan incursionando en la política poblana o en México? No, sí es bien necesario. Entonces, ¿por qué nos mandan al carajo? Y nos está viejo, está pendejo, no sabe. Eso pasa mucho. Pero pasa en los dos lados. En los dos bandos. Si vemos a los adultos mayores, adultos jóvenes o adultos, que ven a un ser humano de 20, 25 años, lo ven también lo ven, dicen, ignorante, pendejo y no sabe. Es el futuro. Sí. ¿No? ¿Cuál futuro? Es el presente, carajo. Pero también el joven de 20, 25 años que ve al viejo como Chocho, alguien, ya no sirve. y como alguien que ya no aplica lo que sabe, ¿no? Que ya lo de hoy es otro tipo de situaciones. Sí. El problema que estamos viendo es ese, que tenemos jóvenes políticos entusiastas pero sin experiencia, que pudieran tener muchos conocimientos, pero al no aplicarlos o no saberlos aplicar, lo que está motivando es que se estén dando topes en la cabeza, ¿no? Así es. Un ejemplo muy claro es identificar a Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, un joven gobernador de Morelos, un joven gobernador que no tiene experiencia en el escenario de gobierno, claro, pero tiene mucha experiencia en el escenario municipal, ¿no? Ya fue presidente municipal, pero no tiene experiencia política. Y de repente el rodearte de gente del medio deportivo, del fútbol, Germán Villa, sus cuates, empiezan a perder evidentemente fortaleza para este tipo de administración. Claro, ¿no? claro. No estás para administrar un club deportivo, así es, ni tampoco para administrar un ni bar, aventarte, ¿no?, la cuautemiña, ni cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces ante este escenario lo que necesitan es gente de experiencia. Por ejemplo, Cuauhtémoc, que está a la mitad de las dos situaciones, ¿no? Necesitaría gente de mucha experiencia que lo asesorara, que lo aconsejara, que le dijera lo que antes se hacía, cómo se hacía y por qué se hacía. Claro. Y él empezara a tomar decisiones y tomar las experiencias de los jóvenes y decir, bueno, a ver, que también los jóvenes digan, es que estos tiene que ser así, 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 porque la realidad en el país es esta. Esas dos experiencias a alguien que se está mimeticen, que se junten más. Realmente pudieras empezar a construir círculos creativos y positivos para la construcción de paz que necesitamos en el país, ¿no? Desde luego. El problema es que personas como Cuauhtémoc también se cierran y no quieren a los viejos, no quieren a los jóvenes, sino ellos creen que pueden gobernar a la fútbol.
O de repente llega alguien como el Bronco, que quiere gobernar desde una postura de que muy independiente hacia afuera, pero muy dependiente hacia adentro. Sí, sí, sí. Y entonces empezamos a perder el panorama, ¿no? Esperemos que el próximo gobernador o gobernadora que vayamos a tener en Puebla, sea quien sea, se vaya a empezar a hacer valer con gente de mucha experiencia, como con gente joven que sin necesidad de tener experiencia tienen ideas que pueden cambiar al mundo, pero que se les dé la Dice oportunidad nada en más las la calidad, la ética, la preparación como abogado del maestro Luis Soriano Peregrina, que ubicado en el contexto de la legislación electoral, está actuando como un demócrata, esperando como todos la resolución del TRIFE. Imparcial. Y qué bueno, porque he escuchado a que gente... si me pregunta, yo sí quiero que se anule la elección, ¿eh? Bueno, es una posición política muy respetable y él tendrá los elementos para ver si los argumentos que van en esa impugnación los valida o no el TRIFE, pero mientras tanto él lo dijo, ya sea gobernador o gobernadora, que empiecen a darse cuenta que hay la necesidad, maestro Luis, de darle oportunidad a los jóvenes, pero aprovechando la experiencia también de gente que ya tiene un recorrido importante en la academia, en la actividad docente y en la política, porque luego de momento los ven de 50, 60 o más, pero con todo respeto para el señor López, su edad, es uno de los presidentes más grandes que por edad va a llegar a la presidencia de México, y eso no lo incapacita. Con mayor experiencia. Con mayor experiencia, pues 15 años buscando Un ejemplo, maestro, que a mí me tocó. Palacio Nacional. Un maestro panadero desempleado, le ofrece trabajo un gringo, un americano, que crea una panadería artesanal, y dice, ando buscando contratar panaderos. Entonces el panadero le dice, bueno, ok, ya mi contrata, te voy a pagar 1,500 pesos semanales. Me dice, oye, es que mi trabajo, o sea, mi experiencia y 1,500 pesos no me alcanza, o sea, no es suficiente para lo que yo sé. Claro. Pues es que es eso y son 16 o va a ser por horas. O sea, tú trabajas 18 horas y te pago más. O sea, a ver, es que mi valor no es a razón de las horas que trabajo, sino a razón de la experiencia que tengo. Entonces, podré trabajar 1 hora, pero si esa hora lo que estoy inyectando es experiencia, vale la pena el sueldo que tengo a razón de alguien que va a aprender a ser maestro pastelero. Claro, ¿no? desde luego. Pues el tema de la experiencia es algo que también hoy en día, el problema es que de repente en la administración, las nuevas administraciones, en Puebla lo vimos hace 8 años, a mí me tocó verlo adentro del gobierno del estado de Rafael Moreno Valle, y me tocó escuchar a Rafael decir, es que esto no se ha hecho, esto es innovador. Y uno como jurídico siempre le decía, a ver, señor gobernador, no se ha hecho porque es ilegal. Ah, ¿es ilegal? Ah, entonces hay que modificar la ley. No es un tema de modificar la ley. De caprichos, es un tema, ¿no? de legitimidad, de legalidad, de respeto de Y derechos hasta de humanos. actualizar una estructura gubernamental, ¿no? Entonces, no se puede hacer, no es que no se haya querido hacer, es que no se debe de hacer, y no se ha hecho porque no se debe de hacer. Claro. Pero esto que pasa con Rafael, pasa también con administraciones, y desafortunadamente tenemos 8 años de vivencias y de experiencias que no surgen más allá de la realidad que vivimos en el estado de Puebla del morenovallismo. Y entonces pareciera que la gente que tiene mucha experiencia es la gente que tiene 8 años de experiencia, cuando la experiencia es más allá de 8 años. Desde luego. O sea, sí. la gente que hemos estado Es toda una trabajando, trayectoria en la Vemos vida mucha académica, gente. en las aulas. Tú decías, maestro, Bartlett, ¿no? O sea, Bartlett fue en el 90 y tantos al 99, ¿no? Fue gobernador. O sea, estamos hablando de muchos años ya de experiencia que pudiéramos tener muchos de nosotros. Yo tengo 42 años con 20 años de experiencia en el servicio público, pero como yo, habemos mucha gente más, conocemos otra realidad más allá del morenovallismo, cómo se gobierna, y conocemos también cómo se está empezando a gobernar ahora. Entonces, esa experiencia no es de 8 años para acá, y eso es lo que las nuevas autoridades que están pretendiendo llegar no piensen que esa es la experiencia, que tampoco es lo que nunca se había hecho, que se tiene que volver a hacer, pero tampoco es las propuestas que pudieran tener los jóvenes, Claro. que también las puedas meter.
pero en un esquema de legalidad. O sea, sí es diferente el tema y sí se tiene que analizar. Con una apertura distinta y visualizando la experiencia y lo que nos aportan los jóvenes. Déjenme leer otros comentarios, si no luego empiezan las mentadas de madre, que no los leo, que programa bananero. Valen. Maricruz Toledo pregunta su experiencia política a los chavos, un poco cómo le pasó a Madero. Manuel Santiago, saludos maestro, tema interesante. Gabunán Raza nos va a escribir. Ahora con la nueva consulta, la más interesante, el del otro tren Maya. Es importante, pero con el otro tren, el transoceánico, los gringuetes meterán su cuchara por la competencia al canal de Panamá. Esto, don Gabunán Raza, del el nuevo proyecto que se tiende de rehabilitar el istmo de Tehuantepec. No se le olvide a usted que ya Juárez, en su época, pretendió firmar un tratado McLean-Ocampo que afortunadamente no ratificó el Senado norteamericano, y desde entonces los gringos pretendían tener la soberanía de tránsito por el istmo de Tehuantepec. O sea, también hay que conocer un poquito la historia y las épocas, porque eso nos da luces. Bernardo Vergara, es clave que ambas generaciones estén juntas, Claro. en ámbitos políticos, ya que la juventud necesita su experiencia y su generación muy respetable necesita estar en conjunto esta nueva transformación. Gabunán Raza nos dice, aunque sigan las ardillas ladrando, las propuestas de la consulta son buenas: trenes, pensiones, reforestaciones, salud. La peor del internet, pero sí la tenemos como los veo. Ja, ja, ja. Maricruz Toledo, la curva de aprendizaje cuesta mucho. Gabunán Raza, lo que yo no entiendo es por qué hay personas que odian al señor López. Si a este le va mal, están felices, ahí se manifiesta su estupidez. Gabunán Raza, porque la mayoría de los mexicanos queremos que le vaya bien a México y esperemos que sea por medio de este personaje, ya que con el meado o canalla eso era imposible. Orinado, para que no se oiga tan feo. O el queso de puerco, en fin, o el canalla canallín. Maricruz Toledo, el problema es que los que tienen 20 años de experiencia en la política, uno piensa son corruptos. Comentarios al respecto, mi estimado Jorge. Permítame primeramente leer la cita, que Las las frases que erróneamente no añadí. Decía Emiliano Zapata: la nación está cansada de hombres falsos y traidores, que hacen promesa como libertadores, y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. ¿Algún comentario respecto de esta reflexión del plan de Ayala? ¿Cómo ves el proyecto que inicia del nuevo gobierno el sábado a las 11 de la mañana, mi estimadísimo Ulises Sánchez? Ya sí, a las 12 en punto, ya Enrique Peña Nieto ya chupó faros. Ya es Bueno, expresidente. Enrique Peña Nieto se ha chupado faros de hace 6 años. Sí, es más, ayer le hicieron un desmadre en el istmo de Tehuantepec, que asistió a Salina Cruz, Oaxaca. Los maestros aquí han sido de la coordinadora, querían por ahí increparlo, en fin, mentarle su madre, no los dejó el ejército, los granaderos, o sea, tenemos una descomposición social total y absoluta, sí, un país destrozado. en todos los niveles. Ojalá tenga los tamaños, las gónadas, el talento el señor López y su círculo cercano de colaboradores para hacer una reingeniería total y que las nuevas generaciones gocen de un México cuando menos en paz y con empleo. Ya será una ganancia en este sexenio que inicia. Tu opinión, por favor, mi estimado Ulises. Gracias, maestro. Pues sobre la frase que comenta Jorge, también rescatar la organización de los Flores Magón como una de las bases para la cuestión revolucionaria, para el sentido revolucionario, no el sentido de restauración o el sentido de revolución de fachada, sino como algo radical, donde precisamente en uno de sus manifiestos que encuentro mucha lógica, que cabe mencionar también que la frase tierra y libertad es de los Flores Magón, no de Zapata como tal, pero que se compagina muy bien con esta causa, donde también los Flores Magón mencionan en uno de sus manifiestos, en ese mismo periodo, que son partidarios de los principios, no de los hombres, ¿no? Entonces, la cuestión
Otra cosa que se me hace considerados como anarquistas los Sí, Flores Magón, sí, sí, ¿no? sí. Con Bakunin y Kropotkin y todo Proudhon, eso, Sí, ¿no? sí, sí, Proudhon. Perdón. Entonces, tal vez ahí es donde, reitero, tal vez lo que se le puede observar a la Revolución Mexicana es la falta de dirección política, no de ideales, sino de dirección política. Porque todos esos cuadros que pudieron haber funcionado para llevar a cabo una cuestión constitucional que se debió haber hecho desde Madero y que se postergó en una guerra civil que después no sabemos muy bien en qué tanto ayudó, dado que pues, mencionaban hace rato, ¿no? El crecimiento del Estado corporativista con banderas que ya no sabemos ni de dónde quedaron clavadas, ¿no? A ver, les pregunto a los tres. Obra que escribe Madero en 1909 y que publica, donde da a conocer sus pretensiones de participar activamente en el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Cómo se llamó esa obra? Y esto sí se lo va a saber Ulises, que generó polémica. Una entrevista que le da al periodista norteamericano. ¿Cómo se llamó esa entrevista? Histórica, donde según el oaxaqueño había dicho que ya no se iba a reelegir para 1910, que porque ya, señor productor, está bien que trae usted la camiseta de la América, del Azteca, de Cuapa, pero ¿por qué tampoco? Siquiera dobletea usted. Aquí el joven va a anunciar un proyecto que tiene para la libertad, dice que Es porque hablamos mal de Cuauhtémoc Blanco. dice que va a pasar ahí pues a la alcancía o algo así. 10 minutos. A ver, la entrevista a Díaz Grisman fue fundamental. Desde ahí se alborotó la gallera. Y no cumplió el oaxaqueño. Metió al bote a Pino Suárez y a Madero y se volvió a reelegir. Hasta que lo tumba el movimiento maderista y se ve obligado a firmar los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911. Y el primer error político de Madero fue haber permitido que le dejaran a un presidente interino, Francisco León de la Barra. Yo pienso que desde ahí ya la calabació. Pero en fin, ¿qué proyecto, Ulises? Porque ya ves que aquí producción se pone, pues trae la de la América, se pone sus moños. ¿Qué proyecto tienes tú para detonarlo, aplicarlo, consolidarlo aquí en la Junta Auxiliar de la Libertad? Bueno, pues... ¿Lo vas sí a encabezar tú o algún otro personaje? No, sí, estamos precisamente elaborando un proyecto que pretende impactar y generar las condiciones para que la gente asuma lo que es la Cuarta Transformación. Para que la gente... porque la Cuarta Transformación, Jorge, el maestro Soriano, usted, yo, podemos tener una cuestión de aprendizaje respecto a lo que significa como concepto, pero es algo que no ha permeado todavía en la sociedad. La sociedad quiere cambio, tanto en inicios del siglo XX como ahorita, ¿no? Precisamente, bueno, quiero rescatar sobre este proceso, la guerra civil de inicios del siglo XX aquí en México, que cuando la gente dice de qué sirve votar, pareciera que se le olvida que tuvo que morir mucha gente para que nuestro voto, que nuestro voto, el voto de un campesino valga lo mismo que el voto de Carlos Slim, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión aquí es que precisamente en la libertad, a partir de la experiencia que tuve como elemento político y de movilización y de organización en las secciones de la libertad, me di cuenta que muchas de las estructuras corporativistas, muchas de las estructuras corruptoras de la sociedad mexicana en cuanto a lo político, ya no crecen más, ya no tienen ese arraigo, ¿no? El periodo que han perdido credibilidad ante la sociedad. Están desgastados totalmente. Así es. Las estructuras de política tradicional están agonizantes, diría yo, y si nosotros y no estoy hablando solo como partido, sino también como qué tanto somos capaces de ciudadanizar a Morena, ¿no? Claro. Precisamente estoy en un proyecto que pretende
trasladar el concepto de cuarta transformación de la militancia a la ciudadanía, sin hacer que todos los que entren o que aprendan sobre la cuarta transformación se hagan militantes, ¿no? Hay que respetar también la independencia de los ciudadanos. Me están dando ganas, Ulises, si lo permite el maestro Soriano y Jorgito, de hacer otro programa con ustedes completitos, si su tiempo y su agenda se los maestro. permite. Con gusto. Sí, pero que Carajo. ya no venga Jorge. Nos roba rating. Saludos, Jorge Hernández Aguilera, Por eso su lo amigo digo, por Andrés eso lo digo. Cerrón Salas. Saludos a mi amigo Andrés. Andrés trae también la iniciativa en la Junta de San Baltasar. Un abrazo, igual un camarada honorable de lucha. Gabunán Raza, por eso a Benito Juárez también se le acusaba de vendepatrias, aunque firmó ese acuerdo, llegó tarde al Senado, gringo, y no se aprobó otra similitud con el Canal de Panamá. Efectivamente, ya lo comenté. Bernardo Vergara, dejemos en claro que no solo tienen que estar con los tenates en la mano el nuevo gobierno, o sea, en los huevos, en las gónadas, no nada más se los van a estar rascando, van a tener mucha chamba. Para la restauración del país este trabajo es de todos para el bien común en general, exactamente. Si no cambiamos nosotros individualmente o tomamos una actitud más participativa, va a valer para pura madre el esfuerzo que haga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Renato Antonio nos está viendo, espero que ya esté llegando aquí a la cabina. La Unión Raza en el Istmo de Tehuantepec, además de la Baja California y los estados del norte, los pinches malditos gringuetes se quieren quedar con todo menos con su madre, porque también la venden. Está muy intenso. No sea usted grosero. Está muy intenso. Muy Mejor intenso. progenitora, para que no se oiga tan feo. Una cosa es que no quiera usted al oso polar de Donald Trump, y otra cosa que agarre usted para ir contra los gringos. Andrés Salas, confianza para Andrés Manuel Obrador, nunca más el poder será para reprimir a los ciudadanos. Ojalá. Así Sara será. Lidia Fuente Carrasco, saludos Jorge y Saludos, Luis. nuestra amiga Bernardo Vergara, Ulises Saludos. para la libertad, necesitamos pioneros así para empezar el cambio verdadero, es un cambio necesario. Gracias, Sandra Bernardo. Rojas, saludos a todos, gracias mi estimada Sandra Rojas, para que en 5 minutos me la contesten puntualmente cada uno de ustedes, 4 chinga, o sea, 4 por minuto por cráneo. Se la hice a Fernández Noroña un día por teléfono. Me conecté con él, con el profesor Valfred Vargas, me contactó con él, le hice una pregunta que pero así puntualito, Jorge. ¿Qué es Morena? ¿Un partido político, una cofradía o un santuario? Morena, y me da No la gusto. Morena, porque podemos No, hablar no, de no. otras morenas. Y me da gusto decirlo porque se ha forjado con mucho trabajo Morena. Ahora, y desde hace 4 años, es un partido movimiento. Y creo que debemos de estar muy conscientes a lo largo del sexenio de que somos un partido político. Ya no debemos de gobernar para los deseos únicamente de la militancia, como bien comenta Ulises, pero no debemos de dejar a un lado la cuestión social, que es la que nos trajo hasta aquí, que es la que forjó como líder a Andrés Manuel, y Morena como partido y como movimiento, y el sexenio del ya en 5 días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene para mí 3 prioridades fundamentales: la construcción de paz de un país, Que es el grito y sí, claro, necesidad fundamental, un país ¿no? donde los últimos 2 sexenios han habido 250,000 muertos violentos, Un donde estado hay fallido, aunque muchos no lo totalmente quieren admitir. 80 homicidios diarios, 37,000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Terminar con la corrupción. Se pierden 500,000 millones de pesos al año por estos malos manejos, y por la corrupción que permea desde los puestos más bajos hasta... Te quedan 10 segundos porque luego va el maestro Soriano y luego Ulises. ya termino 10 segundos. Comenta... Sí, ya te la jalaste, ya te la Comenta. jalaste, Ya se te amigo. fueron los 10 segundos. Sí, ya. Brevemente, comenta Andrés Manuel que en una ocasión se encontró un poblano honorable en Baja California, un anciano que se le acercó muy ansioso y le decía: licenciado, así como Benito Juárez separó a la iglesia, Separó, no se le paró, separó Aclaro. Sí, los sí, poderes eclesiásticos a la iglesia,
del Estado, ahora lo que necesitamos, y lo digo cuando el 1% de la población mexicana, la élite, Cabrón, tiene ya se pasó. 40% Hacemos de otro las programa, riquezas. Jorge, el miércoles, perdón. Los invito de nuevo el miércoles. ¿Cómo anda tu agenda? Claro. Está No, ocupadísimo. No. Está Va a ir a la ocupadísimo. toma del señor López. El sábado íbamos a estar, pero déjenme ya, después de... Carajo, es que ya se está acabando el tiempo. Me llegó una carrilla. Gracias por todo. Ahora necesitamos separar el poder político del poder económico. Muchas Ya. gracias. Ulises, tu comentario final. Morena es una posibilidad. Morena es un potencial que tenemos para demostrar que el país está a la altura de nuevos tiempos. Maestro Luis Soriano. los- Morena funciona como un movimiento partido, no un partido movimiento. Ujú. Como movimiento partido debemos de entender que en Morena no solamente hay militantes de la izquierda formada, comunistas, socialistas, etcétera, sino también existen activistas que no precisamente son de izquierda, o activistas también que son progresistas, ¿no? Que están simpatizando con los ideales del Che Guevara, de esta nueva Latinoamérica que se busca, etcétera, etcétera. Debemos de entender que eso es Morena, que no es un partido exclusivamente de izquierda, de ideología de izquierda, sino es un partido de movimientos sociales. Y en base a eso es como se está construyendo este nuevo gobierno. Por eso esta cuarta transformación habla de eso, de un gobierno de avanzada, de un gobierno respetuoso de los derechos humanos, de un gobierno que busca modificar un gobierno neoliberal a un gobierno progresista. Entonces, esto es lo que se está buscando. ¿Se va a lograr? ¿Se puede lograr en estos 6 años con Andrés Manuel? Es muy complicado porque son... Yo soy un poco años. escéptico en cuanto al tiempo. A lo mejor Es que de es los muy poco, principios, los sí, principios ¿no? sí, Sí, pero sí, no- jodieron y fregaron a México durante 70, 80, pues en 6 años es muy poco tiempo Por eso es tan para importante, consolidar esa transformación. por eso es tan importante apostarle a Morena, apoyar a Morena, que sí se logren estos cimientos que se están buscando en esta nueva cuarta transformación. Y esta cuarta transformación va más allá que un ejercicio de gobierno. Eso es lo que van a ver a partir del día sábado, a las 0 horas con 1 segundo, va a iniciar un gobierno que va a empezar a generar los cimientos de un nuevo gobierno, de una forma de gobernar diferente. Y es ahí donde tenemos que empezar a apostarle todos. ¿Va a haber errores? Por supuesto que los va a haber. ¿Va a haber descalabros? Los va a haber. Pero el ejercicio a futuro va a ser realmente de transformar al país. Y la intención es realmente volvernos un país orgulloso de ser mexicanos. No solamente de tele, sino en realidad, ¿no? Bueno, últimos comentarios, bravo Ulises, te estamos viendo Armando y yo, Gabunán Raza nos está viendo, último comentario de don Gabunán, dice: los noticiarios chayoteros y otros con indicios de pseudoprensa intentan siempre desinformar a la población para elevar una audiencia alta, pero gracias a las redes sociales solo te das cuenta de lo que son. Miguel Ángel Sánchez se dice AMLO, es el caudillo. Pablo Gross Herrera, saludos mi estimado, espero verlo pronto en el foro. Maricruz Toledo, bien dicho Luis, la libertad del cambio te saluda. Pues es cuanto decimos los liberales entre columnas. Yo soy liberal, hace algunas semanas decía Andrés Manuel, los conservadores, me imagino que él es liberal, y preguntaba yo, ¿es liberal moderado o radical Andrés Manuel Obrador? Pues yo los invito a que no se pierdan un segundo programa, si me lo permite el maestro Soriano, Ulises Sánchez Hernández y Jorge, pero con poco tiempo. Yo ya voy a acampar aquí y espero el miércoles, Se queda a vivir aquí, Jorge. Y ya de acá el miércoles se va caminando hasta San Lázaro, se va a poner su Peregrinación. tisma de Juan Vamos en Diego, procesión. van a De apartar rodillas. su curul para pasar al besamanos el próximo sábado,
y de una vez dice que se queda el Guadalupe Reyes en el DF. Al fin hoy Ya, es mi de ahí- último de ahí día hasta en la Navidad, universidad. No, ya ya hasta el vacaciones. 6 de enero, hasta el 6 de hasta que enero. reciba regalos de... Gracias, Nick Hernández. Gracias, Enrique, hasta la victoria. Espero verlo visto vestido con su tilma al joven Jorge, imitando a Juan Diego por allá el 12 de diciembre en la Villa de Guadalupe. Un abrazote, su servidor Miguel Ángel Gracias, Vázquez maestro. de la Vega. Nuestro canal.